a nuestro primer invitado, el doctor Germánico Maya, ex titular del Consejo de la Judicatura. Mi querido doctor, qué gusto volver a saludarlo a los tiempos. Me habría encantado que esté aquí personalmente, pero me la debe para la próxima entrevista. Muy buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Sus palabras, para mí sería un gusto estar ahí. Desgraciadamente por motivos de trabajo, pues acabo de llegar de Estados Unidos la noche de ayer y estoy acá en la ciudad de Quito, pero estoy listo a contestar cualquier requerimiento que ustedes tengan y obviamente cuando sea posible estar ahí será un gusto para mí. Muchas gracias. Doctor, la justicia del Ecuador vuelve a estar en el ojo del huracán, sobre todo luego de las denuncias que hacen principalmente el ministro del Interior y también lo ha hecho el ministro de Gobierno, lo ha hecho también la gobernadora del Guayas, que es una de las provincias con mayor conflictividad en el tema de la violencia, en el sentido de que jueces y fiscales parecerían a ratos, no todos, porque no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco, pero parecería que algunos operan y trabajan en favor de quienes están al otro lado de la ley y no de la ciudadanía de bien. Hay acusaciones tibias por parte de fiscales y jueces que solo saben dictar medidas sustitutivas, al punto de un hecho de que usted lo conoce mejor que yo. Alrededor de 900 policías están custodiando a peligrosos delincuentes que tienen arresto domiciliario, mientras la gente tiene que ver cómo le hace para sortear la muerte y el peligro cada día, a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades del gobierno nacional. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que está pasando con la justicia en el Ecuador? ¿Por qué vemos hechos de esta naturaleza? El problema del deterioro de la justicia no es de ahora, viene arrastrándose desde hace muchos años, pero hemos llegado a momentos o a circunstancias en los que realmente es alarmante la actitud de jueces y fiscales, que, repito, permiten el hecho de que los delincuentes cometan su ilícito, vayan a una corte, a una audiencia de juzgamiento y salgan por las mismas, a seguir delinquiendo y muchas veces con más contactos en fiscalías y en las unidades judiciales para volver a hacerlo. Hemos caído en algo extremadamente peligroso. La justicia ya no es una herramienta de la sociedad. Por desgracia, la justicia se ha convertido en una herramienta de los GDOs, de los políticos que han sido permeados por la delincuencia y por el narcotráfico. Y como los políticos le han metido la mano, que usted sabe, al sistema judicial, los judiciales no son sino, en gran número, desde luego, no todos, eh, frutos de políticos con protervos fines. Esta es la verdad y este es el diagnóstico. Doctor, ¿cómo podemos acabar con la politización en la justicia? ¿Cómo la despolitizamos? ¿Cuál es el proceso que hay que hacer? Y le pregunto esto en función que muchas voces en todos los estamentos de la sociedad condenan incluso la razón de ser del Consejo de la Judicatura, que en su momento usted presidió y lo hizo con mucho acierto. Pero desgraciadamente, y corríjame si estoy equivocada, revisé información, y este Consejo de la Judicatura, que ya tiene 27 años, en lugar de mejorar, ha ido para atrás como el cangrejo. ¿Qué es lo que está pasando y cómo despolitizamos la justicia? Plenamente de acuerdo con usted, el Consejo de la Judicatura, que nació con buenos fines, se ha convertido poco a poco en una entelequia. Se ha convertido simple y llanamente en la oficina en virtud de la cual los políticos ejercen funciones de presión y de palanqueo para sus fines. Bien sea subyugar a sus adversarios, bien sea perseguirles, bien sea castigarles, bien sea obtener fallos judiciales injustos y enriquecerse como el famoso señor Muentes hace poco tiempo. Pero no solamente está ahí el tema de la corrupción de la justicia. La corrupción de la justicia está en que porque no se han renovado los procedimientos, sobre todo de evaluación y escogitamiento de las personas más adecuadas para que ejercen funciones de jueces.
y fiscales. Sea la verdad así. Desde el año 2016 se escogió a un grupo de jueces que el único requisito que tenían era tener un carnet verde para poder ser nombrados jueces y estar hasta ahora en algo que se llama el banco de elegibles. Y desde esa fecha hasta hoy no ha habido otro proceso similar para escoger a jueces. La pregunta es, ¿por qué no ha habido? Y es porque todas las autoridades del Consejo de la Judicatura se han acomodado con los jueces que están, pues al ser estos serviles de sus jefes, simplemente han sido instrumentos de esto que se llama caos dentro de la función judicial y dentro del sistema social ecuatoriano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es tomar decisiones, lo que hay que hacer es tener un consejo de la judicatura con personas preparadas, decididas, para que mientras éste exista, esto es, mientras no haya una constituyente que le deje a un lado, pues permita el hecho de que haga realmente una labor decidida de sanción, escogitamiento, calificación, perfeccionamiento, adoctrinamiento de jueces y fiscales para dotarles de un mejor servicio al país. Doctor, pero ¿cómo le hacemos? Le pregunto esto porque, y sin el ánimo de personalizar en contra de nadie, no sé, tal vez igual ha sido el sistema, la forma que está siendo tan cuestionada y tan poco tal vez transparente o que deja lugar a dudas de cómo se conforma ese Consejo de la Judicatura. Mire lo que pasó hace un par de semanas. En el Pleno del Legislativo, sin debate, se tomó una resolución en donde se echó abajo una terna que había sido estructurada y aprobada por la Asamblea anterior. Y más allá de si era cuestionable o no el apuro con la que se lo hizo, pero los expertos, no yo, lo que hago es recoger esas voces, cuestionaban el hecho de que la nueva Asamblea utilice las mismas prácticas que se utilizaban en el pasado y se desconozca lo hecho por la anterior y sin un debate y sin poder dar un tratamiento a este tema, se echaron abajo esa terna y ahora resulta que lo que todo el mundo se pregunta, ¿por qué ese Consejo de la Judicatura es la manzana de la discordia y es tan apetecido que los de la nueva Asamblea quieren poner esa propia terna desconociendo la de la Asamblea anterior? Y ahí se ha armado una disputa, mi querido doctor, de Padre y Señor nuestro, al punto de que los políticos de la oposición señalan que ahora la justicia se ha politizado y ellos hablan de la judicialización de la política para perseguir a los detractores y enemigos políticos del actual régimen. No cabe duda que esta acción política que usted refiere es una muestra más de la injerencia del sistema político en el sistema judicial. No hay nada que hacer. Pero mire, más allá de que esa terna que presentaron era impresentable, porque era impresentable, no está bien lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana, indiscutiblemente. No se puede permitir que se continúe con este manoseo político al sistema judicial. Usted me hizo otra pregunta y que no la contesté adecuadamente. ¿Qué hacer con el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura cuenta con 4.000 empleados, 4.000 burócratas que no hacen absolutamente nada, porque como usted dice, lo único que ha ocurrido es que se ha deteriorado el sistema. Entonces, muy bien, reubiquemos a estos ciudadanos, en gran parte abogados, en las diversas judicaturas o creemos nuevas judicaturas para que puedan despachar, atender el sinnúmero de causas. Se habla de que hay 18.000 causas que están empantanadas en el sistema judicial porque no se avanzan jueces a juzgarlas. Entonces, esa es la pregunta. Reduzcamos el Consejo de la Judicatura a una mínima expresión que sea la de ubicación a los jueces y devolvamos a la Corte Nacional el poder sancionatorio hacia los fallos de los inferiores, bien sean estos cortes provinciales o unidades de primer nivel. Y bien su defecto, que las cortes provinciales tengan también el poder sancionador sobre los jueces de primer nivel, como era antes. Yo creo que hasta el año 2000,
que así se operaba, que así se trabajaba, pues había muchísimo más disciplina, había muchísimo más orden y había muchísima calidad de productos, hablando de productos, los fallos que dictan los jueces. Pero si tenemos jueces mediocres, jueces que no son preparados, jueces que son fruto de los políticos, ¿qué se puede usted esperar? Doctor, el problema de la justicia, según he revisado, y no hay que ser un experto, basta con revisar lo que dice la prensa colombiana, la prensa peruana, sin irnos muy lejos, para conocer cuál es la realidad del sistema jurídico en la región. Y resulta que no es coincidencia que tanto en Perú como en Colombia existan los mismos problemas. Una percepción de parte de la ciudadanía en cada uno de nuestros pueblos hermanos, tanto de nuestro vecino del norte como el del sur, que ocurre allá lo mismo que está ocurriendo aquí. Percepción de corrupción, de poca transparencia, de falta de celeridad, de falta de eficacia. Usted dice que hay que cambiar la forma o el procedimiento del escogitamiento y de la selección de los funcionarios judiciales, y en este caso de los jueces, y que bien debería volver a la Corte Nacional de Justicia o a la Corte Suprema de Justicia. Pero por eso se creó, pues, el Consejo de la Judicatura. Eso me hace pensar que el remedio al final resultó peor que la enfermedad. Pero ¿cómo garantizar que esas prácticas de las que hoy adolece y se ha agravado este Consejo que tiene que administrar, que tiene que regular y que tiene que seleccionar a los operadores de justicia, no vuelvan de nuevo a la Corte Suprema o a la Corte Nacional de Justicia, porque entonces estaremos dando palos de ciego? ¿Cómo blindarla? ¿Cómo evitar que eso suceda? ¿Cuál es la salida? Usted dice que habría que ir a una constituyente para poder eliminar ese Consejo de la Judicatura. No se lo puede hacer, y disculpe mi ignorancia, usted es el que sabe de derecho, no yo, a través de alguna reforma o alguna enmienda constitucional o a una reforma, un planteamiento, y que se envíe a la Corte Constitucional y lo apruebe, o esa no es la salida? La única vía es una constituyente. Parecería que el Consejo de la Judicatura, como es fruto de la Constitución, también tiene que, mediante este mecanismo, dejar de existir. Pero sí, usted toma bien el hecho de que habiendo el soberano, el ciudadano, el fin único de la Constitución, es el que tiene que tomar las decisiones para este asunto. Si habría una decisión política de hacerlo, pues simple y llanamente se podría, mediante una resolución constitucional, reformar las acciones o las facultades del Consejo de la Judicatura para dejarle simplemente en lo que yo le digo, en la ubicación de jueces y quizá hasta en la selección de jueces. Pero en el plano disciplinario, que es la parte más importante, debe estar los órganos superiores, las instancias superiores, vigilando la calidad y muchas veces el dolo con el que actúan los jueces inferiores. Ahora, doctor, mientras se siga escogiendo por ternas, mientras no se hagan esas reformas, ¿tenemos que dejar que sea la Asamblea la que arme la terna? O en este caso que ellos también pongan o nombren a una persona para que integre esas ternas, porque eso es como poner a cuidar al ratón el queso. Entonces nos vamos a seguir quejando de lo mismo. ¿Quién debe escoger esas ternas? El problema es que aquí por donde usted hinca sale pujo, por donde usted quiere mirar el asunto no hay salida. Eso es lo uno. Y lo otro que quiero preguntarle, revisaba también, y aquí lo han dicho personas que están en el ejercicio del derecho, que otro de los graves problemas que tiene el Poder Judicial o la función judicial en el Ecuador es la falta de presupuesto adecuado. Y muchas veces, desgraciadamente, cuando no hay los suficientes recursos, no debería ser así, pero ocurre, ¿verdad? Hasta el más justo peca, porque resulta que los procesos están acumulados hasta en el suelo, porque no hay una buena computadora, porque no hay suficientes operadores y porque muchos de los procesos están así, vea, repletos y llenos de polvos y telarañas.
Sin embargo, en el Ecuador se pierde por concepto de corrupción alrededor de 8.000 millones de dólares al año, pero no hay presupuesto para llenar los hospitales de medicinas, para dar a la fuerza pública las herramientas que necesitan tanto en tecnología como en armas de dotación para reprimir a la delincuencia y a la violencia. Y la función del Estado, esta función importante como es la función judicial, muchas veces no tienen un banco en que sentarse ni una buena computadora, así como andamos. Yo he luchado, mi vida ha sido eso, el denunciar a los políticos que uno tras otro han ido apoderándose de la función judicial. Nunca ha habido eco, nunca ha habido eco en estas denuncias. Nunca estos señores, los políticos me refiero, han adoptado una posición ética, una posición moral frente a su sociedad. Han permitido que la función judicial marche por sí sola. Pero usted me va a dar la razón a mí. No ha habido presidente, no ha habido asamblea que no se lance hambriento a apoderarse de la función judicial. ¿Qué quieren entonces de ella? Si estos mismos la han prostituido, si ellos mismos han permitido que el narcotráfico por sus operadores opere dentro de la función judicial. Ahí están los resultados, ahí están los resultados. ¿Cuántos jueces están ahorita siendo procesados? Y no son ni siquiera el 25 o el 30% de los que deberían estar ahí. Hay muchísimos más. La delincuencia campea, los juicios se venden, los expresidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional pululan en las salas de las cortes tramitando procesos, ofreciendo dinero. ¿Qué puede esperar usted? Es cuestión de conciencia, es cuestión de formación, de ética, de honestidad, que desgraciadamente, por más que la cantemos, no existe ya en esta sociedad. El desafío es tremendo. Hay que tomar decisiones. Esta nueva ley que se ha dictado permite ventajosamente el hecho de que se investigue prolijamente a operadores de justicia y a sus allegados para evitar que estos sean primero presos o presas de los grupos de delincuencia organizada, y segundo, van a permitir y obligar a que estos, cuando cometan un error, sean inmediatamente detectados, evidenciados y juzgados. Solamente así vamos a poder cortar con esta cadena de corrupción que destruye la función judicial. Doctor Maya, en resumen y de manera puntual, los pasos y procedimientos, como está el panorama ahora, que ya lo hemos analizado a profundidad, ¿qué es lo que debe hacerse paso a paso, más allá de un hecho que es vital, que es el tener la voluntad y la determinación para poder hacerlo? Y yo coincido con usted en que muchas de esas leyes que ha presentado el Ejecutivo y que han sido aprobadas por la Asamblea son leyes valiosas que tal vez no serán perfectas, pero que son un buen punto de partida para poder caminar hacia desterrar la corrupción y hacia poder avanzar, hacer esos cambios que se requieren en una función tan importante como es la función judicial, porque de nada valen todos los esfuerzos que se hagan si esa función, como bien lo reconoce y no lo decimos nosotros, es vox populi y es lo que siente el ciudadano de a pie, está permeada y tomada por la corrupción y por los dineros sucios y mal habidos, no todos, no en todos, porque hay gente rescatable en esa función judicial y son muchos, pero sí hay unas cuantas manzanas podridas, contaminadas por ellos y por determinadas injerencias políticas que, como usted bien señala, le han hecho mucho daño al país y al Poder Judicial. Se necesita decisión. Se necesita que se conforme un consejo de la judicatura por gente con experiencia, con conocimientos, pero con también un backup, con un currículum que le permita a este individuo, no solamente en base a palabras, sino en base a su trayectoria, a su gestión, ser un ejemplo para los judiciales, ejemplo de honestidad, de conocimientos, de preparación, de esfuerzo.
Y estas personas que lleguen al Consejo de la Judicatura, que ojalá tengan estas características, pues sean las personas que se encarguen de con decisión sancionar, separar a todos estos elementos y poco a poco ir renovando. Si a mí me dijeran qué es lo que hay que hacer, qué debería hacer, yo le diría, no dejaría piedra sobre piedra. Pero desgraciadamente eso no se puede porque los servicios judiciales no pueden paralizarse. Y una reorganización toma una gran cantidad de tiempo. Pero hay que empezar por esto. Primero, sancionar a los malos elementos, separarles. Luego proceder inmediatamente a un proceso de selección de nuevos jueces. Nombrar a aquellos jueces, por ejemplo, de la Corte Nacional, que por acomodos políticos hasta este momento no se puede hacer por más de 3 años. Y es una vergüenza para el país no tener una corte completa, sino remendada. Como es un remiendo el Consejo de la Judicatura, formado por todos los suplentes de los suplentes, sin ninguna categoría ni condición para ejercer tales cargos. Entonces, cuando todo este conjunto de cosas cambie, tendremos una justicia. Y estará la justicia en manos de personas honestas y darán una nueva faceta a la piedra angular del sistema democrático como es la función judicial. Doctor, el tiempo de la entrevista ha concluido. No me queda sino agradecerle la gentileza de haber aceptado esta entrevista y de poder compartir con nosotros y con nuestros oyentes, con nuestros seguidores, sus valiosos comentarios. Espero que hagan eco en quienes tienen la obligación de dar ese baño de verdad y de transparencia al momento de escoger a quienes van a integrar ese Consejo Nuevo de la Judicatura. Y ojalá que podamos en un futuro poder hablar distinto de los cambios, del progreso, de cómo avanza esa reestructuración del Poder Judicial. Gracias y ojalá pueda tenerlo aquí en vivo en una próxima oportunidad. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Nuevamente mi saludo a la ciudadanía. Gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Es momento de una breve pausa aquí en WQ Noticias. Escuchábamos al doctor Germánico Maya, ex titular del Consejo Nacional de la Judicatura, haciendo un análisis, un diagnóstico de lo que ocurre en el Poder Judicial y dando luces de cuál debe ser el camino hacia la reestructuración de este importante poder del Estado. Una pausa y cuando volvamos tendremos otra interesante entrevista. Nos acompañará el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, a propósito de la propuesta que él realiza respecto de cuáles son los cambios que sí o sí deben darse al Código de la Democracia. Ya volvemos. WQ Radio. WQ Radio. Está siendo retransmitido por Radio Candela 90.7 en la provincia de El Oro y Diario Opinión. En WQ Digital, inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Dicen que nada es gratis, pero con la Débito del Pacífico, eso puede cambiar. Usa tu Débito del Pacífico en tiendas, farmacias, gasolineras, supermercados y hasta en tus aplicaciones favoritas. Y tu compra puede ser gratis. Banco del Pacífico, tu banco.